Bueno, en el día de hoy quiero hacer alusión a las enfermedades malignas que ocupan la tercera causa de muerte en el mundo, precedido de las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares. Dentro de las enfermedades malignas, la primera causa del mundo la ocupan las enfermedades pulmonares, el cáncer de pulmón, luego las enfermedades colorectales y, en tercer lugar, las enfermedades malignas de la próstata. Y en el día de hoy quiero hacer alusión a las enfermedades de la próstata. Existen programas en el mundo de detección precoz de las enfermedades malignas. Es importante que podamos diagnosticar precozmente estas enfermedades para poder darle una mejor evolución y que el paciente no evolucione a complicaciones. Entre más rápido se detecta la enfermedad, pues es mucho mejor para poder tomar una conducta. En el caso de los hombres mayores de 50 años que no presentan ningún síntoma, se debe realizar un PSA, que es un antígeno prostático específico, mediante el cual se libera una proteína por el semen, pero que también parte de ella se libera al torrente sanguíneo y se puede determinar un marcador tumoral, que este marcador no solamente se libera en las enfermedades malignas de próstata, en el adenocarcinoma, sino también se puede liberar en la hiperplasia prostática benigna, en la prostatitis aguda y la prostatitis crónica. Pero también existe algunos pacientes que tienen entre 40 y 45 años, que no pasan de 50 años, pero tienen algunas patologías o presentan factores predisponentes de familiar de primera línea, por ejemplo, que haya padecido un adenocarcinoma de próstata o una enfermedad maligna en cualquier otra parte del organismo. A estos pacientes también se debe realizar PSA, o que presente algún tipo de sintomatología, por ejemplo, disuria, polaquiuria y nicturia. Disuria, ardor al orinar; polaquiuria es una persona que orina frecuentemente; y nicturia, orina frecuentemente por las noches, o presenta disminución del calibre de orina, dificultad al orinar, debe de pujar. Es aquella persona que se para antes de iniciar la micción y debe de pujar, o después de terminada la micción se queda como un goteo postmiccional. El paciente va a tener también una vejiga en reposo cuando se acuesta. Hay una vejiga en rebosamiento, es decir, que tiene que ir inmediatamente a orinar porque no puede contener la orina. Hay una incontinencia urinaria. También el paciente pudiera llegar a presentar síntomas generales como astenia, anorexia y pérdida de peso, es decir, mucho decaimiento, pérdida del apetito y pérdida de peso. Cambio de coloración de la piel se puede llegar a tornar como un amarillo pajizo, o presenta también, en algún estudio que se realice, anemia. Estos síntomas me pudiera sospechar a mí o a alguna persona o algún profesional que este paciente pudiera llegar a tener una enfermedad de la próstata que no pudiéramos determinar en el momento si se tratase de un adenocarcinoma de próstata o una hiperplasia prostática benigna, una prostatitis aguda, crónica, depende de la edad que presente el paciente. En este caso, nosotros vamos a realizar un PSA, que es el antígeno prostático específico. Este PSA tiene diferentes valores que me aluden a que pudiera presentar una u otra enfermedad. Ejemplo, el PSA de 0 a 4 es normal, de 4 a 10 sospechoso, de 10 a 50 y mayor de 50. Pero existe un 25% de los pacientes, según la Sociedad Americana de Oncología, en un estudio reciente, donde dice que aquellos pacientes que se les realizaron estos estudios, que tenían PSA entre 0 y 4, le dio, cuando se realizó la biopsia, le dio positivo, es decir, que tuvieron enfermedades malignas. Es decir, que no se pueden confiar, porque aquellas personas que pudieran llegar a tener un PSA entre 0 a 4, que supuestamente es normal, pudieran también
tener una enfermedad maligna. Y esto es importante porque si cumplen con el programa y se les realiza el PSA anualmente, pues se puede llegar a detectar en un estadio inicial, precozmente. También aquellas personas que tienen un PSA entre 10 y 50 tienen una probabilidad de un 50% de que la enfermedad maligna esté localizada en la próstata, y aquellas personas que tienen el PSA mayor de 50 tienen una probabilidad de un 25% de que la enfermedad se encuentre localizada en la próstata. Es decir, que hay una probabilidad de un 75% de que se encuentre en un tejido subyacente. Y los menores de las personas que tienen el PSA menor de 10 tienen una probabilidad de un 70 o un 80% de que la tumoración o el adenocarcinoma se encuentre localizado en la próstata. Esto es muy importante porque esto me permite a mí determinar si se trata solamente de un adenocarcinoma primario o ya existe metástasis. También existen otras clasificaciones, pero antes de esto existen estudios que me permiten a mí como profesional saber si el paciente pudiera presentar una enfermedad maligna. Por ejemplo, si yo, después de haber realizado el PSA como profesional, veo que el paciente presenta un PSA mayor de 10, un PSA total mayor de 10 o un PSA total mayor de 4 con un cociente de PSA total, PSA libre menor de 20%, esto me alude que pudiera tratarse de una enfermedad maligna. O que yo realice el tacto rectal y me dé positivo, que tenga unas características dura, pétrea, leñosa, no movible, de bordes irregulares, adherido a planos profundos y no dolorosa. Esto me alude a que yo debo realizar una biopsia cuando el PSA está mayor de 10 o el PSA total mayor de 4 con cociente de PSA total, PSA libre menor de 20%, me alude a que yo debo realizar una biopsia. Y la biopsia me da el diagnóstico, me confirma que se trata de una enfermedad maligna o incluso me puede determinar el grado de malignidad o de extensión de la tumoración. Por ejemplo, existen los criterios de Rayson, donde cuando me da entre 2 y 4, me dice que existe un bajo riesgo de malignidad. De 5 a 7 hay un riesgo intermedio, y cuando me da entre 7 y 10 es alto riesgo. Entonces, esto me permite a mí incluso determinar las fases en las que se encuentra la tumoración o el adenocarcinoma de próstata, porque el cáncer de próstata va a cursar por 4 fases. La fase 1 se dice que la tumoración no presenta síntomas clínicos, no es evidente en los estudios imaginológicos ni en el tacto rectal, y en la fase 2 ya sí se es evidente en los estudios imaginológicos, aparece, se puede llegar a palpar con el tacto rectal, el paciente pudiera llegar a presentar síntomas. En la fase 3 ya, e incluso además de los síntomas y de los estudios que se pueden llegar a detectar, la tumoración se puede diseminar a las vesículas seminales, y en la fase 4 pues ya afecta el recto, la vejiga, que son los órganos que están ahí estrechamente relacionados directamente con la próstata y en la próstata. Esto también, además de esta clasificación, existe una clasificación mucho más actualizada que cuando algún especialista como los urólogos o los oncólogos clínicos o oncólogos radiológicos o algún médico experimentado pudiera llegar a observar esta clasificación, pudiera darle una visión de qué conducta debe tomar con este paciente. Por ejemplo, está la clasificación, el TNM. La T es el grado de expansión que tiene la tumoración en la próstata. Por ejemplo, T0 significa que no hay evidencia de tumoración. T1, no hay evidencias clínicas, no se puede determinar en el tacto rectal ni en los estudios imaginológicos. T2,
ya sí se puede detectar a través del tacto rectal y existe evidencia clínica e imaginológica. En el T3 invade las vesículas seminales y en el T4 ya existe diseminación de la tumoración a la próstata, el recto y la vejiga. También en el caso de N0, es decir, puede ser N0 o N1, es si existe presencia o toma de los ganglios linfáticos o no. En el caso de N0 no invade los ganglios linfáticos y N1 ya hay invasión de los ganglios linfáticos. Y en el caso de M0 no existe evidencia de metástasis y en el M1 ya presenta metástasis. Por ejemplo, hay que conocer que el cáncer de próstata tiene gran afinidad por el tejido óseo, puede invadir el tejido óseo y en este caso cuando yo puedo observar estos resultados, que yo puedo pensar a través de los resultados que ya hay una invasión en el tejido óseo, existe un examen muy avanzado que es la gammagrafía ósea y a través de este examen puedo determinar que existe una metástasis que invadió el tejido óseo. También existen otros estudios como es la resonancia magnética nuclear o la tomografía. Por ejemplo, cuando yo sospecho de que existe otra tumoración secundaria que invadió los tejidos subyacentes, en este caso pudiera llegar a realizar una tomografía abdominopélvica o una resonancia y determinar dónde se encuentra la tumoración. Cuando nosotros descartamos que se tratase de una tumoración en la próstata, un adenocarcinoma de próstata, sospechamos y confirmamos que el paciente lo que presenta es una hiperplasia prostática benigna. Existe también tratamientos muy actualizados, tratamientos que se están utilizando en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la hiperplasia prostática benigna pudieran utilizarse medicamentos que son alfa bloqueadores, los de primera generación, la terazocina y doxazocina, que sus beneficios son muy similares a los alfa bloqueadores de la nueva generación, que es la tansulosina de 0,4 miligramos, pero los efectos adversos, que son un poquito más indeseables, lo que hace que en algún momento le contraindique a algunos pacientes, que es la hipotensión que provocan. Cuando el paciente realiza un tratamiento con la tansulosina, se dice que cuando la utiliza de 2 a 4 años disminuye el tamaño de la próstata de un 20 a un 30% y el PSA se reduce a un 50%. Esto ya lo podemos experimentar después de un año de tratamiento con la tansulosina. También existen otras terapias como la terapia hormonal de reemplazo, que son inhibidores de los androgénicos. Por ejemplo, estos medicamentos, cuando se utilizan, inhiben la liberación de testosterona a través de las células de Leydig de los testículos y de testosterona a través de la glándula suprarrenal. También se utilizan la progesterona o medicamentos que se utilizan a base de estas hormonas. También me inhiben la liberación de testosterona a través de las células de Leydig de los testículos. En otros países también se utilizan tratamientos quirúrgicos que son de manera ambulatoria, como por ejemplo se puede llegar a hacer una castración donde se hace una resección de los testículos dejando los epidídimos, y esto en unas 12 horas ya se logra controlar la liberación de testosterona y me ayuda a reducir también el tamaño de la próstata y a evitar el grado de malignidad. En el caso del adenocarcinoma de próstata, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico de una enfermedad maligna, generalmente los pacientes lo primero que llegan a pensar es: ¿por qué si ya se me diagnostica una enfermedad maligna no me operan? Porque inmediatamente piensan que lo más beneficioso es llegar a operar al paciente porque ahí voy a obtener los mejores resultados. Tenemos que tener presente que cuando se hace un diagnóstico de una enfermedad maligna hay que valorar muchas cosas antes de iniciar una conducta, porque en el caso, lo primero es conocer la edad que tiene el paciente. Si se tratase de un paciente mayor de 60 años
que tuviese alguna patología, alguna enfermedad que predispone a la cirugía. En este caso, lo más beneficioso sería la vigilancia activa. ¿Por qué? Porque debo realizar una vigilancia activa, realizar PSA cada 6 meses, tacto rectal anual o una biopsia de 1 a 3 años. Esto pudiera llegar a ser lo más beneficioso, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata crece lentamente. Estos pacientes pudieran llegar a morir de otra causa y no del adenocarcinoma de próstata. Si se tratase de un paciente joven, en este caso, y lo tratásemos con una vigilancia activa, el cáncer pudiera llegar a convertirse en un gran problema cuando dentro de unos 20 o 30 años. En estos pacientes ya la conducta sería diferente, debíamos tomar la posibilidad de realizar cirugía, radioterapia, quimioterapia, crioterapia, braquiterapia. Existen otras técnicas que serían mucho más beneficiosas. Depende de la conducta que vamos a tomar, de la edad en la que se encuentre el paciente y del estadio en el que se pueda determinar o diagnosticar la enfermedad.